¿Qué tal, gente? Bienvenidos una vez más a Create and Believe. El día de hoy vamos a hablar de temas de inversión, en este caso, fondos de mercado. Así que primero, corremos el disclaimer. Toda la información y datos presentados en este video son de carácter informativo, por lo que no representa o constituye ninguna forma de recomendación o solicitud para comprar, vender, contratar valores o productos financieros. Cualquier tipo de información presentada no debería interpretarse como asesoramiento financiero. Es responsabilidad del espectador realizar su propia investigación. Create and Believe, el equipo creador y sus representantes no se responsabiliza por las decisiones tomadas por el espectador. Bueno, gente, pues, ¿qué es un fondo de mercado? Como siempre, ya saben, la ñoñez. Empecemos explicando, o más bien diciendo, de dónde viene. Prácticamente el primer fondo de mercado se creó en Estados Unidos en la época de 1924. Esto fue creado por el Massachusetts Investors Trust, que básicamente es el MFS Investments Management. Pero bueno, ¿qué es un fondo de mercado? A ver, un fondo de mercado justamente es un instrumento de inversión colectiva que se ofrece mediante una sociedad de inversión. Su intención es ayudar a un inversionista a diversificarse. ¿Y por qué digo diversificarse? Porque, bueno, debemos de entender que cuando nosotros estamos invirtiendo dinero, la manera de reducir el riesgo es la diversificación. Entonces es por esto que se crean estos fondos de mercado. Pero, ¿a qué tipo de instrumentos te exponen los fondos de mercado? Ya en el canal hemos hablado de algunas cosas que entran dentro de todo esto, pero justamente los fondos de mercado nos pueden exponer a derivados, a acciones, a bonos, a instrumentos de deuda, a fondos de inversión como tal, a materias primas, opciones, divisas o instrumentos del mercado monetario. De cierta manera puede haber algunos que conozcan, y justo dentro de los que, por ejemplo, ya hemos hablado es un poquito acerca de los fondos de inversión, de instrumentos de deuda. No hemos hablado, por ejemplo, acerca de como tal acciones o derivados o materias primas o instrumentos del mercado monetarios, o incluso hablar de opciones, pero básicamente son cosas que casi su nombre mismo lo dice. En acciones se refieren a acciones de empresas, en bonos se refieren a bonos que pueden ser bonos del gobierno, a instrumentos de deuda pueden ser instrumentos de deuda gubernamental o incluso de bancas privadas o de industria privada. Los derivados en general son muchas cosas por ahí que se refieren a contratos que justamente en este caso pueden ser particulares hacen para mantener el precio estable de cierta manera. Por ejemplo, contratos a 1 o 2 años para siempre comprar una materia prima de cierta manera o no. Obviamente materias primas estamos refiriéndonos a, por ejemplo, cuando hablamos de comprar aceros, aluminios, incluso maíz o cosas así de este estilo, pues prácticamente las materias primas necesarias para generar un producto. Bueno, pues justamente ahí es exponernos a la cuestión de las materias primas y sus fluctuaciones. Parte de opciones es justamente un montón de derivados prácticamente. En divisas, pues la exposición a monedas, el peso, el dólar, el yuan, el rublo, etcétera, ¿no? Y también, bueno, los instrumentos del mercado monetario, que puede ser una combinación de un montón de cosas. Ahí, cada vez que, por ejemplo, intentemos crear un videito, vamos a empezar a ahondar un poquito más en todo esto, para que ustedes tengan un poquito más de información. Pero prácticamente un fondo de mercado busca diversificar y exponer a un inversionista a todos estos tipos de instrumentos financieros. Hay muchas categorías. Voy a empezar con la primera, que puedo considerar que es la más riesgosa. Es en cuestión de un fondo de mercado de renta variable. ¿A qué se refiere? Pues básicamente que nos va a ofrecer un crecimiento muy variable. Por ende, va a convenir un riesgo, pero también puede convenir un mayor valor o un mayor interés o ingreso. En este caso es invertir en acciones de empresas. Buscan ganar el crecimiento a través del crecimiento de las mismas acciones. Y como ya dije, tienen mayor potencial, pero obviamente están expuestos a un mayor riesgo. Como tal, la literatura dice que esto debe de ser, por ejemplo, para agentes jóvenes, no para agentes mayores que tal vez están buscando invertir su fondo de ahorro para el retiro, cosas así. Entonces, bueno, en un programa de inversión para el retiro,
no van a ver que si ya tienen tal vez 50 años, estén exponiéndolos mucho a la renta variable. Existe también lo que vendría siendo la renta fija. En este caso, lo que buscan es invertir en instrumentos de deuda. Aquí un ejemplo es los instrumentos de deuda en bonos gubernamentales o instrumentos de deuda como tal gubernamental. La intención es justamente exponerse, pues sí, a un tipo de inversión, pero con menor riesgo. Ellos van a buscar generar un valor a través del pago de un interés. En este caso, por eso se habla de que es un instrumento de deuda. Es como si, por ejemplo, yo presto 10 pesos a una tasa del 5%. Bueno, esa es tu ganancia, ese 5%, y pues es un instrumento de deuda por una razón. También implica que van a tener ingresos estables de cierta manera con un riesgo moderado. ¿Por qué digo ingresos así entrecomillado estables? Puesto que al ser una deuda no garantiza su pago, ¿no? O sea, al menos no al 100%, obviamente hay ciertos tipos de deuda y pues no es lo mismo, por ejemplo, que le prestemos a un vecino que sabes que no le paga a nadie, a que le prestes a un gobierno que sabes que siempre paga, ¿no? Por ejemplo, no estoy diciendo que el gobierno al 100% de las veces pueda pagar, va a haber momentos en que incluso pueda no pagar. Pueden buscar literatura de cuándo el gobierno no ha podido pagar su deuda, pero también hay literatura de cuando hay un riesgo en que no te puedan pagar ciertas deudas. También existen los fondos mixtos. En este caso, un fondo mixto se refiere a la combinación de lo que es la renta fija y la renta variable. Busca un equilibrio, obviamente, entre el rendimiento y el riesgo. Por lo tanto, se dice que es un riesgo moderado y es adecuado para diversificar. En este caso, si notan un poquito, lo estoy poniendo en como sombreados rojos, sombreados un poquito naranjas y amarillescos, para que entiendan de cierta manera que esto implica el nivel de riesgo, ¿no? Pero también el nivel de beneficio. Entre más rojo sea, mayor beneficio, pero mayor riesgo. Entre más verde sea, menos riesgo, pero menos beneficio. Luego existen los fondos de deuda. En este caso son fondos de deuda a corto plazo y pues básicamente están pensados en el mercado monetario. Aquí voy a hacer una pausa para explicar de cierta manera rápidamente qué sería un fondo. Y básicamente estos fondos de mercado monetario no es más que invertir en una deuda gubernamental, pero a un corto plazo. Entonces, por eso se dice que tiene liquidez. Podríamos hablar un poquito acerca de que esta parte podría entrar, por ejemplo, un SET, en el sentido de que estamos invirtiendo justamente en un fondo de deuda, porque tú estás prestando de cierta manera, te están dando una renta fija y tú lo puedes liquidar a corto plazo. Si bien la renta se pudiese calcular, digo, el interés se pudiese calcular de manera anual, tú, por ejemplo, en 21 días, 30 días, 48 días, en función de dónde, en qué momento compras el CETE, tú vas a tener prácticamente liquidez, ¿no? Entonces, estos fondos de deuda lo que hacen es priorizar la liquidez y la preservación del capital, en el sentido de intentar que el capital siga teniendo su valor. Son adecuados para priorizar la seguridad y la estabilidad de la misma inversión. Y bueno, finalmente existen los fondos internacionales. En este caso es una inversión que se hace fuera del país de origen de donde se está invirtiendo. Por ejemplo, un fondo internacional aquí en México podría ser todo aquel que se invierta en la bolsa de valores de Estados Unidos. Pero no sería, por ejemplo, si estuviésemos en Estados Unidos, ese fondo internacional no sería invertido otra vez en Estados Unidos, no, sería tal vez un fondo internacional. Entonces ahí sí, un fondo, si estamos en Estados Unidos, claro, que esté invirtiendo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o en la Bolsa de Valores de aquí de México. Ahí para ellos sí sería un fondo internacional. Se centran generalmente, bueno, pueden más bien centrarse generalmente en regiones específicas. De hecho, pueden encontrar muchos fondos de exposición específica para Brasil, para Perú, para Estados Unidos, para China, para la India, etcétera, ¿no? Ya eso dependerá de cada uno de ustedes. Y justamente buscan aprovechar oportunidades en otras economías. Esto mucho se da cuando buscas aprovechar el tema de crecimiento por economías emergentes. Por ejemplo,
En cuestión de tecnología ya se sabe mucho que en cuestión de software particularmente la India está en el top, ¿no?, del desarrollo de software. Si nos hubiéramos regresado a hace 20 años y hubiéramos invertido en un fondo que priorizara justamente ese país, en específico tal vez la industria de desarrollo de software, obviamente hubiera crecido bastante bien. Por otra parte, si hablamos, por ejemplo, del desarrollo de tecnología como tal aplicada en hardware, tal vez pensemos en China. Ahí, por ejemplo, si hubiéramos de nueva cuenta invertido, podríamos habernos expuesto de esta manera y poder crecerlo, ¿no? Justamente se adecuan a una diversificación geográfica. Ahora, algo que les tengo que decir, como siempre, es recuerden que a mayor riesgo va a existir un mayor beneficio. ¿Y por qué lo volteamos aquí? Porque justamente es lo contrario. A mayor beneficio va a existir un riesgo. Y este es un ciclo sin fin. Entonces eso es importante siempre comentarlo. Es por tanto que ustedes deben tenerlo siempre en cuenta. Tienen una tasa fabulosa de crecimiento. Tengan mucho cuidado porque puede ser una exposición riesgosa. En este caso podrían entrar incluso las criptos. Tienen un muy buen potencial de crecimiento, pero también eso incluye un riesgo muy importante. Ya ha habido colapsos masivos en donde el valor de los activos se va a hacer. Pero eso no quiere decir, claro, que tengas una posibilidad de crecimiento para tu portafolio de inversión. Ahora, ¿existen formas de calificarlos, estos fondos? Claro que hay muchas. Vamos a empezar primero con Morningstar. Ese es un tipo de calificación. Clasifica con 5 estrellas. Desde 1 estrella a 5 estrellas, donde 1 estrella es la peor, donde 5 estrellas es la mejor. Lo que busca este tipo de calificación es revisar el desempeño, el riesgo y bueno, otros factores para calificar a los fondos. También existe el tipo de calificación Lipper, que os van a calificar de letras, de la A a la D, partiendo que la E es la peor calificación y la A es la mejor calificación. Ellos ellos califican basándose en el rendimiento relativo a fondos de la misma tecnología o categoría, perdón. En este caso, ¿a qué me refiero? Si, por ejemplo, ellos quieren calificar un fondo que esté especializado en carros eléctricos, bueno, ellos van a buscar otro fondo, cómo se ha desempeñado, y si, por ejemplo, tiene un 8% de rendimiento anual, lo van a comparar con ese, y si, por ejemplo, tiene 4, ellos tal vez dirán, bueno, yo le doy un D porque tiene la mitad, o un C porque tiene la mitad. Básicamente es lo que están haciendo, comparar obviamente con un fondo del mismo sector, cuál sería el riesgo de invertir en este fondo que se va a calificar. Uno de los más conocidos es la calificación del Standard & Poor's. También seguramente han escuchado que ellos tienen diversos fondos de mercado. Justamente el S&P 500 es uno de ellos, es un fondo muy bueno y es de donde se basan muchos fondos indizados. Que bueno, en lo posterior después hablaremos de ellos, ¿no?, en otros videos. Ellos tienen una calificación más extensa que va desde la D hasta la AAA. Y aquí los pongo en una flechita de cómo se van por ahí pues calificando, ¿no? Pero tenemos prácticamente que es D, C, CC, triple C, B, W, triple B, A, AA y triple A. En donde la D es el peor forma de calificación y la triple A es la mejor forma de calificación. ¿En qué se basan sus calificaciones? Bueno, en el rendimiento como tal del fondo, en la consistencia para generación de rendimientos, en la gestión del mismo riesgo en el fondo y como siempre otros factores que bueno, si queremos ahondar más en ello, por favor investiguenle para que vayan aprendiendo un poquito más. Y finalmente les pongo otra más, que es la calificación Fitch Ratings. En este caso, la forma de calificación es muy similar a lo que es el Standard & Poor's. De hecho, si se fijan, solamente agregan el RD y en este caso es como una especie de decir que hay una reserva por ahí, pero los criterios de calificación son similares al Standard & Poor's. Igual de nueva cuenta les invito a que sigan investigando al respecto. Ahora, vamos a volver a decirlo otra vez porque no me voy a cansar de decirlo. Recuerden que estas calificaciones
siempre van a ser opiniones y evaluaciones de terceros. No lo están haciendo ustedes, no saben si la información es fidedigna y eso no va a garantizar un desempeño futuro de ninguna forma. ¿Y cómo puedo ejemplificárselos? Con algo muy real que sucedió. Seguramente conocen la crisis económica que ocurrió en 2008. Existe incluso una película, que se las pongo aquí, se llama La Gran Apuesta. Es una película que habla acerca de lo que sucedió. Y aquí justo lo que estaban haciendo muchos de los que estaban haciendo estos fondos de mercado era prácticamente, y lo voy a desmenuzar así como muy burdamente, era hacer paquetitos de fondos que eran tipo D, tipo C, triple C, B y algunos triple B, juntarlos en un fondo así generalizado y crear un nuevo fondo que tuviera una calificación buena, que podría ser incluso A, AA o AAA. Básicamente fue lo que hicieron y obviamente colapsaron en algún punto. Eso es una parte dentro de todo lo que ocurrió, pero pueden ustedes verlo y entenderlo un poquito más en esta película. Y con este video en lo general yo creo que lo van a poder complementar aún más. La importancia de limitación de las calificaciones. Esto es importante, es básicamente lo que hablo arriba. Y tal vez aquí no se entienda que es por ahí el dibujito en verde que está al fondo, pero prácticamente es una balanza. Decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo bueno, en cuestión de calificaciones, pues son herramientas que evalúan la calidad de un fondo. Nos van a ayudar a apoyarnos a tomar decisiones más informadas y también nos permiten comparar fondos similares. ¿Vale? O sea, no es de que solamente nos quedemos con una calificación. Lo más ideal es siempre hacer primero nuestra propia investigación, nosotros analizar ese riesgo y posteriormente tal vez ver cómo lo analizó algún tipo de calificadora para ver si le puso 3 estrellitas, 5 estrellitas, la letra A, triple A, la B, lo que sea. Y vamos a ir comparándolo. Pero también recuerden que estas calificaciones se limitan a que son opiniones, ya lo dijimos. No ofrecen una garantía porque no es como que ellos te garanticen y porque te garantizaron ya prácticamente tú ya eres millonario y si no te funciona ellos te van a regresar dinero. No, así no funciona. Y otra cosa, este tema de la calificación también tiene mucho que ver con que todo lo que nosotros vamos a estar haciendo para inversión es en función de cada uno de sus perfiles de riesgo. Esto no tiene nada que ver con el vecino, con el de enfrente, con el compañero de trabajo, con que escuché en la calle otra cosa. No, ustedes deben de saber cuál es su perfil de riesgo y saber hasta qué riesgo ustedes pueden soportar. Si ustedes compran una acción a 100 pesos y de repente esa acción bajó 50 pesos, tal vez ustedes tienen la capacidad de absorber esa pérdida porque saben que están apostándole a largo plazo. Pero tal vez la persona que esté al lado de ustedes no pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque tal vez ellos lo quieren tal vez para su graduación, que es en un año, su graduación que es en 2 semanas. Entonces, cada uno sabe la exposición de riesgo que puede llegar a tener en función de las metas que cada uno quiere lograr. ¿Vale? Entonces, como siempre, la frase que no me cansaré de decir una y otra vez, realicen siempre su propia investigación y decisión según su perfil de riesgo. No tomen lo que se diga aquí, en un papel o en algún otro lado, solamente como una garantía o como la verdad. Si ustedes investigan a detalle, se toman el tiempo para definir cómo van a invertir, definir en qué van a invertir, y ustedes se sientan seguros de su decisión, créanme que cuando ustedes hagan realmente eso, van a poder entender ese tema de tranquilidad en inversión, en el sentido de saber que aunque yo deje esto aquí y no lo toque durante semanas, meses o años, no va a pasar nada, porque sé que el instrumento que yo investigué y que yo estuve revisando es un instrumento seguro. Entonces, se los dejo ahí como tal, porque es algo importante y creo que les va a permitir generar un buen portafolio de inversión. Pero bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que tengan excelente tarde, excelente noche o excelente día
Cuídense mucho, sigan investigando, sigan educándose, porque esa es la mejor inversión. Su propia educación. Chao. ¡Corte! 3, 2, 1. Que no, a nosotros nos. Es sencillito. Sí. El video pasó ya. Prácticamente nada. Excelente. Sí. Sí. Porque este es otro video. Ahí estamos. Ah, no es cierto. $500. Ahora sí. ¡Oh, tu casa es excelente tema! Todo barato, todo de amor.